todos estos funcionarios para tener una evaluación integral. Entonces, por favor, adelante, quien desee participar. Maestra Dulce, por favor. Yo considero que uno de los aspectos que han provocado mucho ruido en la sociedad es el hecho de que cuando se evalúa al estudiante o al docente, solo se está evaluando la parte de conocimientos tanto del estudiante como del docente, y no se han evaluado los otros aspectos que componen el sistema educativo mexicano. Hace falta evaluar a los objetivos de la educación, los fines de la educación, los planes y programas, los contenidos, y también, obviamente, a los funcionarios, porque ellos, más bien nosotros somos los responsables, porque en este momento yo soy funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, de aplicar las políticas públicas en beneficio de los niveles educativos en donde estamos. Es nuestra responsabilidad saber si la calidad de la educación es la que realmente la sociedad está pidiendo. En esto entra también una parte que quería comentar, donde es fundamental la evaluación a los directivos que participan, también a los supervisores, a los apoyos técnicos, a los jefes de sector, en fin, a todos aquellos, porque cada uno de nosotros tiene una función distinta y cada uno de nosotros tiene que dar cuentas de cómo está cumpliendo esa función, porque su función incide en la calidad de la educación y en los resultados. De manera que creo que se puede hablar de una educación evaluada cuando se evalúen todos los componentes de un sistema educativo mexicano, incluyendo, por supuesto, a los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. ¿Alguien más del panel? Paco, si eres tan amable. A ese respecto, eso sí lo voy a compartir leyendo. Gracias, diputado. Habría que preguntarse, por ejemplo, al Instituto Nacional de Evaluación quién lo va a evaluar. Y si los alcances de esas evaluaciones, que incluyan alumnos y docentes, también alcanzarán para inducir mejoras netas en el sistema educativo. ¿Por qué entonces no crear, por ejemplo, un Instituto Nacional de Evaluación al trabajo legislativo? ¿Verdad? Que se la pasan brincando de una cámara a otra sin resultados. Siempre sirviendo solo a las cúpulas partidistas, mientras o siempre aduciendo que a ellos los evalúa el voto. No queramos de verdad tapar el sol con un dedo. Bueno, una percepción probablemente osada para algunos, inválida para otros, tiene que ver con la poca importancia y nulo respeto que se tiene por parte de muchos políticos de esa institución denominada Secretaría de Educación Pública, al designar a personas con perfiles, intereses y preocupaciones quizá muy distintas a los ambientes educativos. ¿O es que este chaparrito de Tlacomulco es todo lo mismo puede hacer una función que la otra? Yo tengo mis dudas, seguramente ustedes también. He platicado, la verdad, con muchos profesores el tema a últimas fechas, y mi percepción es que la reforma educativa debe emerger desde el aula y su realidad. La planeación cotidiana, desafortunadamente, no puede retroalimentarse de actividades de planeación surgidas, como ya lo decían, de oficinas y escritorios, cuyos especialistas en la planeación tienen o saben elevar al aire los aviones que pueden planear, pero sin embargo nunca los aterrizan. Y eso es una verdad a todas las luces que conocemos. En suma, no es copiando modelos ajenos al nuestro, como el hoy tan laureado modelo educativo de Finlandia, que lo ponemos de ejemplo, ni el cubano ni el español, es el de México, su realidad e idiosincrasia. Tampoco nos soluciona el problema el seguir al pie de la letra las líneas sugeridas por la UNESCO o la OCDE. Estas organizaciones, mis amigas y mis amigos maestros, nos han convertido en pasivos. ¿Tienes dinero? Compras lo que necesitas. Si no tienes dinero, te dan un fondo de pobreza que te genera más pobreza. Además, te orillan a la exclusión social, lo comentaba el maestro allí. Es el momento en que se pierde la posibilidad de desarrollo y aparte está la cancelación de todas las formas colectivas que defendían al pueblo. Ahora,
yo creo que en esta defensa de la exclusión de las leyes reglamentarias de la palabra permanencia, a la que también se refería el maestro Darío al inicio del panel, significa quizá que los maestros de México dependerán directamente del patrón, que es el Estado mexicano, pero sin defensa. Es decir, ahora me gusta que vayas a la brega diaria, como en épocas remotas, solo que sin lanza y escudo. Es decir, que te madreen y dejan. Porque así te lo ordeno. Yo espero que ustedes no se dejen. Gracias. A ver. Creo que vale la pena precisar algunas cosas. Me parece que hay un ánimo social, y particularmente los maestros. Hemos venido buscando, no solamente desde la primera evaluación de PISA, sino mucho antes, hemos venido buscando calidad educativa. Desde mucho antes. Fue primero el sindicato quien lo empezó a plantear, quien ha planteado una serie de propuestas a partir de estos congresos, encuentros múltiples que se han realizado y en los que muchos de nosotros hemos participado. En esta lógica, si apuntamos hacia la calidad educativa, si hay un consenso social que nos está diciendo que esa es la ruta, que ese es el rumbo, bueno, en esa lógica no podemos pensar que solamente con el esfuerzo de los maestros y evaluando solamente a los maestros, la calidad educativa va a mejorar. Esto es un absurdo. Y esto es un absurdo porque los planes y programas los define solamente el Ejecutivo Federal. Ni siquiera los gobiernos de los estados. Lo define solamente el gobierno federal. Es el único que decide lo que se enseña en las escuelas. Y dice la ley que escuchando a las entidades federativas, escuchando, es decir, si las escucha bien y si no las escucha también. Lo único que pueden hacer en los estados es en todo caso adicionar algún contenido previa aprobación del gobierno federal. Entonces lo que se enseña en las escuelas lo define el gobierno federal. Lo que se invierte en las escuelas lo define el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Y aquí, ojo, también hay que decirlo, sí el gobierno federal, pero también los gobiernos de los estados. Y aún los gobiernos municipales tienen una partida que viene desde el gobierno federal destinada a educación que casi nunca vemos. Hay que tenerlo entonces presente. Entonces el maestro no define lo que se invierte en las escuelas. El maestro tampoco define cómo se enseña en las escuelas. Es la autoridad educativa la que define los métodos. El maestro no define los horarios de clase. El maestro no define los materiales educativos. El maestro no define la formación de maestros y, por supuesto, no define la actualización. La mayor parte de las veces, la queja que escuchamos de muchos de mis compañeras y compañeros maestros es que la actualización no corresponde con las necesidades que tienen los maestros. En el mejor de los casos, lo bajan en cascada, lo bajan desde el gobierno federal y viene así: primero se lo dan a 20, esos 20 se lo van a dar ya en el estado a otros 200 y esos 200 se los van a dar a otros 1000 y esos 1000 se los van a dar a los otros 80,000. ¿Y cuál es el resultado de esa cadena? Pues el que todos conocemos. El que todos conocemos: contenidos distorsionados, teléfono descompuesto que todos conocemos. Pero no solamente eso, muchas veces estos temas ni siquiera tocan los temas que realmente está enfrentando el maestro. En esta circunstancia, si no es el maestro quien define estas cosas, ¿cómo podemos pensar que evaluando solo al maestro vamos a mejorar la calidad educativa? Por eso decimos que la reforma
es incompleta, y coincido con lo que aquí se está planteando. Está tendiendo una cortina de humo en donde se está evadiendo la responsabilidad social de los demás actores, de las autoridades, de los gobiernos, para comprometerse con la educación, mucho más allá del discurso, y está fincando la responsabilidad estrictamente en los maestros. Pero además esto no es nuevo, pero si no es nuevo, que lo digan con toda la claridad. En los 20 y en los 30 del siglo pasado mandaron a un maestro solo con su nombramiento allá a las comunidades más alejadas del país. Sin escuela incluso, maestro. No, pero por supuesto, sin edificio, sin escuela, solo al maestro. Eso, claro. En los 80s, en Puebla, si me permiten apuntarlo, para abatir o para buscar darle cobertura a la educación secundaria, así crearon las escuelas telesecundarias. Nos dieron un nombramiento y llegamos hasta buscar alumnos y a gestionar un aula. Así están creando hoy los bachilleratos digitales, para buscar lograr la cobertura en la educación media superior. En esta lógica entonces, es por supuesto preciso que haya una evaluación integral que nos permita realmente mejorar la calidad educativa y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde. Yo creo que esto es algo que debemos dejar perfectamente claro, comunicarlo en esta forma y dejarlo perfectamente claro y establecido. Señores panelistas, maestra, adelante, maestro Darío, por favor. Hay una parte, regreso a lo que dijo el maestro Emilio, a la introducción del maestro Jorge en la previa, a la instrucción de los dirigentes del Nacional, que ustedes lleven información a sus regiones. Yo quiero citar dos datos, porque habla Memo. Por ejemplo, de las prestaciones salariales que se pagan a los trabajadores, el gobierno federal solo paga 40 días de aguinaldo. Los estados como Puebla y otros más están financiando los otros 50 días, o sea, más que la federación, para poder completar esa prestación. Entonces, cuando dicen corresponsabilidad, ¿sí sobre qué? Si la federación se está desentendiendo de su obligación, y ha habido múltiples reuniones nacionales y negociaciones salariales donde la oficialía mayor de la SEP federal dice: no voy a dar más días de aguinaldo, se quedan los 40. Y un crecimiento se ha tenido en términos de prestación. En contraste, fíjense, en 2010 todos lo vieron en la televisión, también era motivo de campaña. El hoy senador, presidente del Congreso, del Senado, Cordero, el presidente le autorizó un decreto para hacer deducibles de impuestos las colegiaturas de escuelas particulares. El decreto cuesta 13,000 millones de pesos. Está vigente, pero se lo autorizó porque iba a campaña. Lo que decía el maestro Chicoteca, la energía eléctrica de todos los planteles en el país cuesta 17,000 millones de pesos. Es decir, ¿cómo es posible que para hacer deducibles los impuestos de 4 millones de alumnos no podemos, como Estado mexicano, dar 17,000 millones para 25 millones de escuelas públicas? Es decir, es una aberración en términos financieros, decir no hay y sí lo puedo hacer para un lado y no lo puedo hacer para el otro. La deuda además histórica, que no se dice en la reforma, que no se dice en los spots, y lo digo también en voz alta, no es la escuela grande, bonita, como mi escuela, que es el MINE, donde estudié, sino más de casi la mitad de las escuelas unitarias, bidocentes, tridocentes de este país, que no está viendo el discurso, que no hay una propuesta para ellos. Esa es la deuda histórica. Y mientras eso no lo quiera ver, regresando a lo que dijo Memo, planes y programas, métodos educativos, materiales educativos, solo piensa en una escuela urbana, se seguirán rezagando las escuelas unitarias, docentes del medio rural. Entonces esa deuda no está en la reforma. Esa deuda nadie la quiere reconocer, y cuando asumes esto con Hacienda, le dan la vuelta. Ya hubo estados, Tlaxcala, Zacatecas,
San Luis Potosí está a punto de hacerlo, preparando los documentos para decirle a la Federación: te regreso el sistema educativo federal, porque no me quieres ayudar a sostenerlo. Entonces, no es un tema solamente de spots, es un tema también mucho más profundo, de deudas históricas que tiene el sistema federal con los estados. 20 años han pasado del Acuerdo Nacional de la Modernización de Educación Básica, y en 20 años los estados tuvieron que ir asumiendo otras responsabilidades que antes tenían. Efectivamente, el texto decía progresivamente, sí, pero cuando un estado, y también lo digo en voz alta, puede parar un año clases como Oaxaca, no aplicar prueba de enlace, no aplicar las distintas evaluaciones, y el gobierno federal le da 1.500 millones más fuera del presupuesto. Entonces, eso pervierte el sistema educativo, lo hace inequitativo a todas luces. Entonces, yo creo que estos elementos servirán, algunos, para nutrir ese discurso, porque la defensa de la escuela pública no es un tema de ir contra ningún trabajador, es un tema de reconocimiento de responsabilidades. Y finalmente, lo digo porque tengo muchos amigos en el sistema, no es el secretario de Educación el que hace la escuela o el que da clases, es el maestro. No es el secretario de Educación Pública el que atiende a los directores o a los padres de familia, es el director de escuela. Si no los habilitamos a ellos, la escuela pública no va a poder defenderse por sí misma. Maestro, muchas gracias. Como ustedes ven, el tiempo vuela, los temas son extraordinariamente importantes. De la evaluación vamos a pasar a ver rápidamente dos videos, son muy breves, para que tomemos dimensión de lo que aquí se está diciendo. Vamos con el primero, por favor. Tiene que ver con la evaluación estandarizada, que es la misma que se aplica a los niños finlandeses que a los niños mexicanos. Adelante, por favor. El modelo educativo es así. Por ejemplo, en esta clase son los propios alumnos quienes se autoevalúan. Son niños de apenas 7 años de edad. En los salones los ambientes son blancos, con mucha luminosidad, y están tapizados con los trabajos que han hecho los propios alumnos. En cada aula hay pizarrones y dispositivos electrónicos que permiten un aprendizaje más dinámico. Las clases son interactivas. Desde su escritorio, la maestra presenta diferentes materiales que se reflejan en el pizarrón electrónico, y aunque parece que esta niña juega, lo que hace es aprender de una forma divertida. Aquí aprenden a sumar. La maestra simplemente deja que los niños resuelvan los problemas, y entre toda la clase buscan las respuestas correctas. One problem is that children they play, when they are home, they use the computer to play games. And here school didn't want to do that. Of course we play, but they are learned, those games are learned. En esta escuela, el 40% de los alumnos son inmigrantes, con lo que se busca promover la inclusión y la tolerancia entre los propios alumnos. En la biblioteca, los mismos niños registran electrónicamente los libros que consultan, y en el aula de medios se les enseña a investigar a través de diferentes fuentes de información en Internet. Daniel es un alumno diferente, habla finés y un poco de español. Mi papá es de Puebla, pero nací en Finlandia. Cursa el tercer año de primaria, tiene 9 años, y lo que más le gusta de sus clases son las computadoras. Daniel forma parte de una generación de estudiantes que han aprendido de una forma diferente, a través de la tecnología. ¿Desde cuándo utilizas la computadora? ¿Cuántos años tenías cuando estabas en el 1? 7. ¿Te divierte más aprender utilizando la computadora que tus clases normales? En computadora. Y la clave del mejor sistema educativo del mundo está en los maestros. We have lots of fine information technology here. We have fine chairs and papers and things like that. This is not school. But it don't tell nothing about how you teach the children. That's the big point. Okay. Chairs can be new everywhere, but how do you do it? How you teach the children? That's the point. Antes de pasar al siguiente video,
La reforma educativa plantea en el segundo párrafo de la página 4 lo siguiente: es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante. Esto es conocido por todos. No hay reforma que funcione sin los maestros. Vamos a ver ahora algo muy espectacular, que lo tenemos a la vista porque lo escuchamos decenas de veces, a veces más de una vez en el día. Vamos al siguiente video y les pido que lo vean con mucha atención. Ortiz Josefa. Presente. Hidalgo Miguel. Presente. Juárez Benito. Presente. Vicario Leona. Para que todos nuestros niños tengan la posibilidad de convertirse en grandes mexicanos, partidos políticos, legisladores y el gobierno de la República pongan en marcha la reforma educativa, un gran paso para mover a México. Mejor educación pública, mejores mexicanos. Pacto por México. Se notó gobierno federal, diputados y partidos políticos. Parece que falta un actor aquí muy importante, ¿no? Parece que falta alguien muy importante, pero esto es respuesta de los panelistas, por favor. Gracias, maestro Xicoténcatl. Y la pregunta, maestro Xicoténcatl, es: ¿por qué el gobierno federal no tomó en cuenta a los maestros y su organización para la elaboración y puesta en marcha de la reforma educativa? Efectivamente, no solo en el spot, en realidad en todos los procesos de planeación de la Secretaría de Educación Pública Federal faltamos los maestros. Y nunca los maestros, eso debemos decirlo siempre, y como dice el maestro Darío en voz alta, en muy alta voz, nunca los maestros, ningún maestro mexicano ha negado su responsabilidad en el aula. Claro que de nosotros depende la situación de aprendizaje, pero los maestros requerimos de condiciones para que éste se desarrolle cada vez mejor. Si entendemos que la educación es un proceso infinito de humanización, quien pretenda intervenir en ese proceso tiene que contar con las condiciones para su realización. Si tuviéramos la oportunidad de proponer a la Secretaría, diríamos que solo se requieren 2 líneas de acción, no tantos programas, solo 2 líneas. 1, mejoramiento del aula. Dotar al aula de todo lo necesario para que se produzca el aprendizaje. Yo aprendí hace mucho tiempo, lo repito en el aula de manera permanente, que el conocimiento es un proceso infinito de aproximación del cerebro al objeto. Y no entiendo otra técnica ni otra didáctica que presentar el objeto. ¿Qué objeto le podemos presentar a nuestros niños en las condiciones de aula en las que vivimos? Toda estrategia didáctica fracasa. Reconozco mi responsabilidad como maestro. La he reconocido durante 52 años. Quien no reconoce su responsabilidad es el Estado, que no me da las condiciones para que los niños se acerquen a los objetos y tengan un aprendizaje efectivo. Gracias. Quisiera retomar un poco lo que implica la evaluación estandarizada comparativamente con países como Finlandia. Y quiero señalar algunas de las brechas que existen entre la educación en Finlandia